Hola, mi nombre es Gabriel Revilla, soy profesor en la Universidad del Valle de México. Este es un video para la materia de Geometría aplicada al diseño industrial. Se trata de la unidad 3, modelos tridimensionales en el diseño industrial. Es la actividad 11, modelado de objetos tridimensionales con herramientas de diseño asistido por computadora. Esta actividad se divide en dos partes. Esta es la primera parte, donde abordaremos 3 comandos para perfeccionar algunas operaciones que podemos necesitar al momento de generar objetos de diseño. La actividad como tal se divide en dos, la parte 1, que es esta, comandos loft, press pull y revolve, y la parte 2, que es la de modelado de objetos de diseño industrial, con estos y otros comandos que ya hemos aprendido. Para comenzar a trabajar con el comando de loft, vamos a hacer una pequeña explicación de lo que se trata. Cuando nosotros escribimos aquí en la línea de comando loft, nos completa. Y si nos ponemos flotando con el mouse sobre este icono, obtenemos una explicación gráfica muy interesante que nos dice lo siguiente. El comando loft crea un sólido 3D o una superficie en el espacio que hay entre varias secciones de cruce. Vamos a estar usando el concepto en inglés y en español que es cross sections, secciones de cruce. Repito, crea un sólido 3D o superficie en el espacio formado entre varias secciones de cruce o cross sections. Las cross sections de loft pueden estar abiertas o cerradas. Pueden ser planares o no planares. Y pueden también ser subobjetos de lados. Las secciones de cruce abiertas crean superficies y las secciones de cruce cerradas crean sólidos o superficies dependiendo del modo específico. Y ahí vemos un ejemplo muy clarificador en donde pues básicamente nos dice que si tocamos esas 3 cross sections generamos esta figura de la derecha. En ese orden sería del 1 al 2 y luego al 3 y generamos esta figura tridimensional. Entonces vamos a poner manos a la obra para entenderlo trabajando con él y vamos a hacer una serie de ejercicios prácticos. El comando loft, cuya traducción al español sería algo así como solevar. Solevar es unir dos formas bidimensionales para formar una tridimensional. En nuestro espacio tridimensional vamos a generar una serie de regiones o de polígonos cerrados. En este caso podemos empezar con esta que es muy sencilla. Yo las he trazado previamente, todas las que vamos a usar, pero en realidad son muy sencillas. Es un rectángulo simple y sencillamente y lo subimos en Z, ya sabemos cómo hacerlo. Si activamos Loft, nos pide AutoCAD, selecciona las secciones de cruce en el orden de solevado y vamos a seleccionar primero esta y luego esta. ¿Qué es lo que hace? Muy sencillo de explicar. Hace un volumen descrito por estas dos secciones de cruce en donde conforme avanza este volumen va transformándose de la forma bidimensional de la base a la forma bidimensional de la tapa. Eso lo podemos hacer. Voy a dar aquí Enter, simple y sencillamente. Es el primer ejemplo, el más sencillo, y ahí está, nos generó un volumen. Vamos a copiar este para ver una subopción. Estos son simple y sencillamente polígonos, son rectángulos. Si nosotros los vemos desde el nivel superior, se ve así, pero en realidad son cuadrados. Ahí está, si selecciono uno se ve más claramente y lo único que hemos hecho es moverlos de manera equidistante en Z y girarlos un ángulo determinado sumando ese ángulo en cada nivel. Por ejemplo, si este está a 0 grados, este está a 15, luego a 30,
luego a 45, luego a 60, etcétera, etcétera. Entonces vamos a usar Loft y vamos a seleccionar estas como secciones de cruce o cross sections. Y ahí está, es lo que está haciendo. Está haciendo un volumen que es descrito por estos polígonos cerrados. Vamos a ver, aquí en Mode podemos hacer algo interesante. Es la primera subopción que exploramos. En vez de sólido, vamos a hacerlo en superficie. Y esa es la primera diferencia que encontramos de las características. ¿Cuál es la diferencia? Aquí tenemos solo una superficie y aquí tenemos un volumen. Por eso es que esta está abierta. Vamos a ver qué pasa si lo hacemos con el modo sólido. Yo selecciono, puedo seleccionarlas también todas. Las voy a seleccionar en el orden que están. Voy a cambiar a Mode, Solid y ahí está. Doy Enter y Enter otra vez, porque nos está pidiendo más opciones. Entonces, ahora las vamos a explorar, pero estas van así, nada más. Entonces, vamos a ir viendo cada vez en cada uno de estos dibujos subopciones del comando Loft. Por ejemplo, en esta de aquí, lo mismo, vamos a hacer un Loft y para que veamos que se pueden, ya vimos acá que se pueden múltiples, acá se pueden con formas distintas. ¿Sí? Ahí está. Vamos a copiar este para hacer una distinta. La primera sería hacerla en el orden que van hacia arriba. Enter. Aquí nos está diciendo, selecciona las cross sections. Ya terminamos, damos Enter. Luego nos dice, ingresa una opción por guías, por caminos, solo las secciones, las secciones de cruce o configuraciones. Y por defecto está Cross Sections Only. Entonces, si damos clic, ahí se activa Cross Sections Only. Vamos a ver qué pasa si yo hago el Loft en otro orden. Si yo toco primero la de abajo, luego la tercera, en el orden de nivel, y luego la segunda. Nos da una forma totalmente diferente. Ahí está. ¿Sí? Si se dan cuenta, lo que está haciendo es lo mismo, describir un volumen por secciones de cruce bidimensional. Vamos a ver otra subopción. Vamos a copiar este hacia acá para tener más subopciones. Este lo vamos a hacer para revisar los settings, es decir, las configuraciones que nos ofrece Loft antes de, vamos a eliminar este texto, antes de terminar el comando. Vamos a hacerlo primero con este de acá. Vamos a activar Loft y vamos desde abajo, 1, 2, 3. Esa es la forma normal, por decirlo de alguna manera, la que nos da por defecto. Si diéramos aquí Enter, porque ya terminamos, nos pediría ingresar una opción y si volvemos a dar Enter nos daría Cross Sections Only. Y ya quedó este volumen. Vamos a ver otra opción. Vamos a explorar los settings o parámetros del comando Loft. Vamos a activar Loft. 1, 2, 3, en el mismo orden, pero vamos a explorar. Aquí ya terminamos de dar los cross sections, entonces damos Enter. Vamos ahora a Settings. En Settings accederemos al cuadro de diálogo llamado Loft Settings, que es este que tenemos aquí, que nos permitirá modificar manualmente cómo se comporta la unión Loft entre nuestros elementos bidimensionales en su camino entre estos polígonos. Observemos que la opción por defecto es Smooth Fit, aquí está, por lo que la figura que obtendríamos siempre va a ser una curvatura simple, aquí lo vemos. Si vamos a activar a modificar algunos parámetros, vamos a ponerla en vez de Smooth Fit, Ruled. Esto nos daría líneas rectas entre las cross sections. El volumen se haría con caminos rectos en vez de curvos, en vez de un ajuste suavizado como es Smooth Fit. Si vamos a la opción Normal to,
observaremos que la unión entre los polígonos cambia una vez más. Ahora usa líneas normales de los círculos que describen nuestras curvas. Esto se verá modificado según la subopción de normal, normal to, que elijamos. La recta normal, solo como recordatorio de matemáticas, es la recta que en el punto de corte con una curva es perpendicular a la curva en cuestión. Vamos a ver eso acá de manera práctica. Si nosotros aquí en Normal to ponemos all cross sections, estamos diciendo que haga comportamiento normal a todas las secciones de cruce. Observemos que en esta parte de aquí, el comportamiento de la sección de cruce inicial, en esta ocasión usa las líneas normales para describir la forma. Vean la diferencia con esta de acá. Aquí se ve esta curva, ¿sí? Si elegimos Start Cross Section, solamente hará normal, el comportamiento normal a la primera sección de cruce, que es la de hasta abajo. Si ponemos Normal to End Cross Section, solo será el comportamiento descrito respecto a la última sección de cruce o cross section. Si ponemos Start and End, lo mismo, pero solo con respecto a la primera y la última. Vean la diferencia. Ahora, si ponemos Normal to All Sections, que es como comienza, pues se ve muy parecido, porque en esta parte de aquí está siendo un comportamiento normal tanto hacia arriba como hacia abajo. Vamos a revisar ahora la casilla Draft Angles. En esta categoría podremos definir manualmente y a voluntad la forma que adquiere la figura al recorrer nuestras cross sections. Aquí, como la descripción señala, podremos decidir el ángulo y magnitud en cada sección de cruce. Activamos Draft Angles y veamos. Revisemos las características que se ofrecen por defecto. El ángulo de inicio en Start Angle es de 90 y el ángulo final en End Angle es de 90. El ángulo evidentemente es el ángulo que describe la figura en determinada cross section y la magnitud o magnitud determinará qué tanto se prolonga la forma de la figura con dicho ángulo. Por ejemplo, ahorita lo tenemos del inicio 90 grados, pero no tiene magnitud, ¿sí? Entonces, vamos a ver qué pasa si le ponemos 10. Aquí hay que tener cuidado. Vamos a hacerlo de nuevo. No hay que dar Enter porque, a ver, voy a hacerlo de nuevo y simple y sencillamente vamos a dar Enter aquí y vamos a Settings. Vamos a ver qué sucede cuando lo ponemos en 5. Hay que tener cuidado. No hay que dar Enter, hay que cambiarnos de casilla para que se active. Y vean la magnitud en el cross section de inicio aumentó, pero muy poco. Vamos a activarlo en 50. Ahora sí, está a 90 grados con una magnitud de 50. Vamos a ponerlo en 100. Cambiamos de casilla y ahí está a 90 grados y se extiende con una magnitud de 100 unidades. Vamos a ver, acá no hay ningún ángulo definido. Vamos a ver 90 grados, pero vamos a ponerlo en 25. Y entonces aquí está la forma que está describiendo. Es el ángulo de 90 con 25 de magnitud, 25 unidades. Vamos a ponerlo a 200. Ahí está, se extiende por más distancia la magnitud de ese ángulo de 90 por 200 unidades. 150, vamos a ver. Y el resultado va modificándose. Si para el mismo Start Angle aplicamos, por ejemplo, un ángulo de 180, aquí está, lo que está haciendo es
irse primero, el loft se está yendo en 180 grados, es decir, hacia acá, 180 grados. Y dejamos una unidad acá de 50, por ejemplo. Hasta aquí hace el solevado o el loft de 50 unidades. Y en la parte superior vamos a dejarlo en 90 grados, pero con 50 unidades de magnitud. Y entonces veremos distintos resultados. Finalmente vamos a hacer una combinación de la modificación de los ángulos inicial y final distinta. Vamos a dar un ángulo, vamos a jugar con estos ángulos, vamos a dar aquí 45 y vamos a dar una magnitud de 100. Vean, el loft se está haciendo aquí al inicio de 45 grados con una magnitud de 100 unidades y vamos a hacerlo de 45 en el cierre, en el ángulo final, con una magnitud muy marcada de 200. Cambiamos de casilla y vean lo que está haciendo. Va a 45 en el ángulo de cierre, aquí va a 45 y se extiende por 200 unidades y luego tiene que regresar a la cross section de en medio. Y en el ángulo de inicio va a 45, pero solo con 100 de magnitud. Vamos a verlo, vamos a dar OK aquí y vamos a verlo en una vista frontal. Aquí está lo que decimos. Vamos a tratar de ignorar las figuras que tenemos en el fondo, pero aquí está muy claramente lo que decimos. El start angle es de 45 con una magnitud de 100, es decir, el loft comienza a hacerse a 45 grados y se extiende por 100 unidades en cuanto a la magnitud, cuánto dura ese ángulo. Y el end angle está a 45 grados con una magnitud de 200, por eso es que se extiende hasta acá y luego tiene que regresar a la cross section que teníamos en el medio. Entonces, esas son las opciones para los settings de loft. Vamos a revisar una opción más. Aquí yo he trazado una figura. Voy a eliminar este. Este círculo me sirvió solamente para hacer un array o una matriz que ya hemos visto. Y vamos a ver dos opciones de esta, que ya conocemos más o menos. Vamos a tener tres cross sections. Las voy a copiar hacia acá para ver las dos opciones. Entonces, en la primera vamos a hacer un loft dando clic en 1, 2 y 3 cross sections. Sencillo, tenemos una especie de mesa o algo así. Muy, muy sencilla. Pero, ¿qué pasa si usamos loft con un cuarto punto? Es decir, 1, 2 en medio, 3 acá arriba y cerramos adentro de la figura tridimensional en este punto que vemos aquí. Entonces, estaremos obteniendo una especie de florero. Esto ya es loft aplicado a objetos de diseño. ¿Sí? La primera cross section está aquí abajo, la segunda aquí, subimos a la tercera y la cuarta está en el punto que estaba en la parte interior de este diseño. Esa es otra opción. Vamos a ver esto que es muy, muy, muy útil para hacer, por ejemplo, mesetas, hacer curvas de nivel, hacer objetos que van haciéndose cada vez más pequeños conforme suben. Vamos a hacer un loft de estas formas, lo podemos hacer en este orden y ahí está. Nos hace como yo decía, una especie de meseta y damos Enter para cerrar. Ahí está. Uno más libre, más orgánico, un loft por cross sections. Nos va haciendo el preview y ahí está, Enter. Para que se vean las figuras así como las tengo yo, hay que tenerlo en conceptual. Si se deja por defecto, estarían todas así y es un poquito más difícil observar los resultados finales volumétricos. Pero entonces podemos ponerlas en hidden, vean los resultados, podemos ponerlas en realistic
por ejemplo, y ahí están los resultados. ¿Sí? Vamos a ver dos últimas opciones para Loft. Loft nos ofrece, como ya vimos, la posibilidad de unir dos secciones de cruce bidimensionales y formar con ello una figura tridimensional. Podemos hacerlo de manera libre, de manera que el programa lo calcule. Podemos definir los ángulos de las cross sections, como lo vemos aquí, lo vimos en estas figuras de acá, o podemos generar un camino, un path para el cross section, como lo vemos aquí. Aquí hay un camino que yo he trazado previamente. Simple y sencillamente, lo que habría que hacer en este caso, por si hay alguien que se lo pregunte después de todo lo que hemos visto, vamos a hacer estas figuras para tenerlo claro, para tener claro cómo se hacen. Yo tendría que, lo voy a hacer sin medidas para que sea muy rápido. Yo tendría que dibujar dos círculos usando el UCS mundial. Y aquí el arco lo podría hacer de varias formas, en realidad. Podría modificar, como ya sabemos, nuestros ejes de trazo. Podría llevarlo aquí. Podría modificar este para acá. Y hacer un arco de este punto a este punto. Y ya aquí nada más ajusto ahí. ¿Sí? Ahí está. Y ya nada más lo único que me faltaría hacer es, por ejemplo, puedo hacer una copia de este. La puedo copiar para acá. Hago un scale. Vamos a hacerlo de 0.5. Y luego hago un 3D rotate de este círculo. Este es el punto de rotación, el punto medio. Lo voy a rotar en el eje azul, o sea, en el eje de las X. En el eje verde, perdón, en el eje de las Y, porque lo queremos levantar. Y vamos a rotarlo 90 grados. Vamos a regresar al UCS mundial. Vamos a dar 3D rotate. 3D rotate. Seleccionamos el objeto a rotar. Este es el punto de rotación, en el eje verde, en el eje de las Yes, y que gire 90 grados. Ahí está. Como lo necesito, ya nada más necesito llevarlo a este punto de acá arriba. Puedo mover de aquí a este punto. Vamos a ver si lo podemos mover exactamente a la mitad. Ahí está, el punto medio. ¿Sí? Así es como generaríamos esta figura. No es necesario que lo generen exactamente igual, con las mismas medidas. Entonces vamos a hacer un loft con estas 4 figuras. Vamos a activar loft y las cross sections son esta y esta. Esa es la figura que nos describe. Pero ¿qué pasa si yo quiero que en realidad esta figura no sea tan alabeada, tan deprimida como está aquí, sino que quiero que tenga una forma de segmento de círculo que ya he trazado yo aquí, un arco? Entonces podemos, bueno, aquí para empezar ya terminamos de seleccionar las cross sections, damos enter. Ahora vamos a elegir path, que es camino. Activamos path y seleccionamos el camino que hemos creado para ello. Y ahí está, vean la diferencia cuando lo veo en la vista frontal. Ya no es la figura deprimida que tenía, tiene la forma de un segmento de círculo. ¿Sí? Podemos hacerlo con esta de acá también. Vamos a ver, loft, seleccionamos la inicial, seleccionamos la final. Si lo dejáramos así, tendríamos este resultado recto, pero vamos a dar enter para terminar de seleccionar las cross sections y vamos a elegir path, el camino que nos va a describir esta cross section. Ahí está. Y aquí podemos conocer un nuevo comando que nos va a servir para ahuecar objetos. Este comando se llama shell.
Dentro de la configuración de 3D Modeling, esta de aquí, esa, dentro de Solid encontramos Shell. Shell convierte a un sólido tridimensional, un sólido tridimensional a una especie de concha. Shell significa concha, con un muro de un grosor especificado. Aquí vamos a activar Shell y vamos a seleccionar el sólido, lo vamos a ahuecar. ¿Qué caras queremos remover? Como lo vamos a ahuecar, pues necesita tener una salida. Vamos a seleccionar esta y esta de acá también. Ya la seleccioné las dos, doy Enter porque ya terminé. Me dice, ingresa la distancia, la equidistancia del ahuecado, o lo podríamos llamar de ese aconchado que vas a hacer. Este lo podemos hacer de punto 5. Vamos a ver si nos queda bien. Y ahí está. Quedó delgadito, pero ahí está. Está ahuecado ya de ese lado y también de este lado, con un grosor de 0.5 en este caso. Ahí está. Ese es un comando que también nos sirve para generar objetos tridimensionales que queramos que estén vacíos, que tengan un grosor. Vamos a hacer una última opción de Loft, que es con guides. Ahorita ya vimos que podemos hacer Loft con un camino definido, pero también podemos hacer Loft con guías. ¿Qué queremos que haga Loft? Dependiendo de las guías que tengamos unidas a las cross sections. Vamos a verlo. Igual, este es lo mismo. Habría que trazar dos círculos en la planta y luego mover los ejes de trazo para generar unas splines. Splines son estas que se llaman en español líneas a mano alzada. ¿Sí? Esos son estas de aquí, son splines. Y bueno, vamos a hacerlo. El loft, la primera cross section, la segunda cross section, y después vamos a dar Enter porque ya terminamos con las cross sections, y luego en vez de Path vamos a seleccionar Guides, y nos dice selecciona los perfiles de la guía, y seleccionamos esta. Ahí ya nos muestra un preview, es lo que está haciendo, está describiendo este loft con esta guía. Y ahora esta de acá. Y exactamente es lo que hizo. Ahí está, si lo vemos en la vista frontal, está haciendo el loft con base en esas guías. Damos Enter y ahí está. Es el loft de una figura a otra, simple y sencillamente con unas guías. Podríamos hacer algo similar con las figuras con las que empezamos este ejercicio de aquí. Aquí están, son los mismos círculos, pero con guías a los lados, igual con spline. Vamos a hacerlo. Vamos a hacer un loft. De aquí a acá nos hace un preview y así se cerraría. Pero vamos a dar Enter y luego, vamos a dar Enter, luego Guides y seleccionamos las dos splines. Si seleccionamos solo una, queda solamente la de este lado. Pero si seleccionamos las dos, ahí está lo que queremos conseguir. Vamos a dar Enter y ahí está la figura. Vamos a hacer esta de acá desde cero, por si hay alguna duda respecto a las splines. Yo lo que tendría que hacer, evidentemente, es en la planta un rectángulo. Este lo voy a hacer sin medida alguna. Voy a copiarlo. Lo voy a pegar más o menos por aquí. Voy a escalarlo porque si se dan cuenta, el segundo cross section es más pequeño, este de acá. Y vamos a escalarlo. Vamos a escalarlo a 0.5. Luego lo que vamos a hacer es un 3D Rotate de esta de acá. Lo voy a girar respecto a este punto. En el eje de las X voy a rotar 90 grados. Ahí está.
Ya nada más bastaría con moverlo por aquí, moverlo de nuevo por acá, y ahí está. Ahí está ubicado. Vamos a ver cómo hacer las splines. En este caso, yo tengo aquí polilíneas que pretendo después convertir a splines, pero vamos a hacer esta por splines normales. Vamos a mover nuestros ejes de trazo, nuestro UCS, lo vamos a poner aquí, con el eje Y hacia arriba y el eje de las X hacia acá. ¿Para qué? Para poder dibujar en esta sección. Vamos a hacer un spline entonces, SPL de aquí, y más o menos vamos dibujando con esta dirección. Y cierro más o menos por aquí. Enter. Aquí me pasé un poco. Vamos a disminuirla y ahí está el spline. Este spline podríamos haberlo hecho más abigarrado, más orgánico, por ejemplo, así se puede hacer todavía. En este caso, el SPL lo hacemos igual, vamos a hacerlo un poco más complicado y cerramos aquí. Perdón, vamos a cerrar ahí con Enter. Enter. Ahí está. Otra manera es haciendo polilíneas, como aquí, polilíneas normales, y luego seleccionamos una, damos clic derecho, vamos a Polyline y vamos a Spline Fit. Lo que hace es adaptar una spline a estas rectas que teníamos antes. En este también podemos hacer lo mismo con Polyline y Spline Fit. Lo que nos hace es adaptar una spline a esas rectas que teníamos. Esto mismo se hace con este ejercicio de acá. Así se dibujan las splines que tenemos, modificando el UCS al lugar adecuado y dibujando las splines. Para que queden iguales, lo único que tendríamos que hacer en este de aquí, insisto, sería hacer un eje de simetría, una simetría en este sentido para que queden las dos iguales. Bueno, vamos a trabajar con las dos para aprovecharlas. Entonces, vamos a Loft, primera cross section, segunda cross section, y vamos a dar Enter, y aquí vamos a dar guías. La primera guía es esta, y la segunda guía es esta. Y ahí está. Lo que está haciendo es el cross section con esas guías. Enter. Vamos a hacerla con esta. Loft, primera cross section, segunda cross section. Si diéramos Enter, si termináramos ahí, así sería nuestro loft. Vamos a dar Enter. Vamos a dar por guías. Y nuestras guías serían esta. Ya hizo la primera, pero nos falta esta. Y ahí está nuestro loft con esas guías para hacerlo. Vamos a reutilizar el comando shell para huecar estas piezas, para hacer una especie de concha. Ahí está, shell nos pide los objetos a usar, este de aquí, enter, especifica, no, vamos a hacerlo. Vamos a usar shell. ¿Qué caras queremos remover? Podría ser esta y esta de abajo. Podríamos removerlas para que quede todo como un conducto a lo mejor. Vamos a dar Enter y nos pide el grosor. Vamos a hacerla de 2. Vamos a ver. Y ahí está. Ahora el grosor de este shell es de 2. Vamos a regresar el UCS a universal. Ahí está. Vamos a huecar también esta de acá con shell. Nos pide las caras a eliminar. Vamos a eliminar solo esta para que se vea que solo se puede eliminar una. Que se puede dejar una, perdón. Y damos Enter y vamos a dar un shell más grueso de 3. Ahí está. El shell es más grueso. Vamos a dejarlo en Conceptual. Ahí está, para que se vea mejor el shell. Ahí está. Vamos a usar shell también en estos de acá, que son una especie de macetones. Vamos acá, en este caso, no nos convendría tenerlo ahuecado de los dos lados si es una maceta. Entonces, seleccionamos solo la cara superior. Si dan cuenta, solo se les seleccionó la cara superior. Y vamos a dar Enter y el grosor va a ser de 1. Ahí está nuestra vasija con el fondo que sí tiene una tapa.
Vamos a ahuecar esta de acá también. Vamos a activar Shell. Seleccionamos. Nos pide, selecciona las caras a remover. Sería la superior. Ahí está la superior. Vamos a dar Enter. Y el grosor de ese shell, que sea de 1. Este va a ser más delgado. Ahí está. Toda la forma por dentro tiene un ahuecado o se ha hecho una especie de concha. Un cascarón también se le suele llamar shell. ¿Qué otro podríamos ahuecar? Este, por ejemplo, de aquí podría ser una especie de escultura, podría ser algún aparato, podría ser el principio para diseñar algún aparato, un edificio, muchas otras cosas, ¿no? Pero también perfectamente podría ser un recipiente. Vamos a dar Shell, seleccionar objetos. ¿Qué caras vamos a remover? La de arriba. Enter. Y el grosor va a ser de 1. Y ahí está. Tenemos una especie de recipiente que ha hecho el cascarón en todo lo interior. Podríamos hacerlo con cualquiera de las piezas, incluso con estas de acá. Para comprender el funcionamiento de Press Pull, vamos a hacerlo con una serie de operaciones. Vamos a tener un archivo nuevo y vamos a trabajar en tercera dimensión. Press Pull lo podemos encontrar en esta parte de aquí, en la configuración de 3D Modeling. Si queremos trabajar con Press Pull, lo tenemos aquí en el icono o el comando corto, podemos escribir Press Pull o Press y nos lo completa el programa. Como vemos, Press Pull empuja o jala áreas en región, eso es lo que dice. Obtienes retroalimentación visual mientras mueves el cursor después de seleccionar un objeto 2D, un área formada por una región cerrada o una cara de un sólido tridimensional. El comportamiento de press pull, de jalar o de empujar, responde al tipo de objeto que has seleccionado para crear extrusiones o equidistancias. En este ejemplo, el área entre dos polilíneas es jalada para crear un sólido 3D que forma un muro, en el ejemplo que vemos aquí. Vamos a ver cómo funciona Press Pull. Primero necesitamos saber, como ya sabemos, se puede trabajar con regiones cerradas. Entonces aquí tenemos una primera región cerrada. Vamos a hacerla de unas medidas definidas. Vamos a comenzar a dibujar en 0,0, hacer por dimensiones este cuadrado. Lo vamos a hacer de 10 por 10. Ahí está. Vamos a copiarlo para usarlo después. Vamos a activar Press Pull. Press Pull en este caso funcionaría muy parecido a Extrude, que ya hemos visto. Nos dice, selecciona objetos o área en región para trabajar. Cuando pasamos por las áreas en región, estas se encienden. Podríamos seleccionar el objeto directamente o la región. La región es la que está delimitada por el polígono. Entonces, si nosotros picamos en medio, podemos extruir este objeto. ¿Sí? Ahí está. Cerramos el comando con Enter. Ahora, podemos también hacer, vamos a volver a copiar este de aquí, podemos hacer también un Press Pull. Vamos ahora a escribir el comando Press y nos lo completa, seleccionando la línea directamente y hace exactamente lo mismo. Aquí yo podría con OSNAP picar en esta parte y lo hace de la misma altura. Ahora, si creamos un offset de esta pieza que tenemos aquí, vamos a crearlo de 1, de aquí hacia adentro. Hemos hecho una equidistancia con offset. Vamos a activar ahora Press Pull. Sabemos que funciona con regiones, con polígonos cerrados o con objetos. Yo podría usar este objeto de aquí o este de acá, esta región, o también hay una región que se forma
entre las dos líneas o polígonos que hemos hecho. Si nosotros hiciéramos press pull aquí, generaríamos esto. Voy a dar control Z. Si hiciéramos press pull en esta de acá, en esta región de en medio, generaríamos esto. Vamos a verlo en Conceptual para verlo más claramente, ¿sí? Esto es lo que se generó. También press pull lo podemos usar con sólidos. Vamos a ver, press pull. Y vean, si empiezo a flotar sobre estos objetos, me empieza a seleccionar regiones para trabajar. Entonces, si yo doy clic aquí adentro de esta región, podría empujar, como es el comando, o jalar. Press, pull. Empujo o jalo. Si jalo, generaría este objeto. Vamos a copiarlo para hacer una serie de operaciones distintas. Vamos a ver press pull de nuevo. ¿Qué pasa si yo en vez de jalarlo hacia acá, lo empujo y me paso hasta acá? Por ejemplo, hasta aquí. Pues entonces estoy empujando esta cara y estoy generando esta pieza. Vamos a copiar de nuevo esta figura. ¿Qué pasaría si uso press pull, como ya lo habíamos hecho hace rato, hacia acá? Pues generamos esto. Vamos a hacer una más. ¿Qué pasa si yo uso press pull para esta área de nuevo de aquí? Si yo lo empujo, haría más chico el volumen. Y si yo lo jalo, haría más alto el volumen hasta donde yo quiera. Podría hacerlo por unidades. Si yo doy clic aquí y doy 30, ahí está. Se va 30 hacia arriba. Yo doy press pull sobre esta región, puedo empujar hacia abajo, por ejemplo, menos 10, ahí está. ¿Sí? Así funciona press pull. Tenemos otra opción para trabajar con press pull. Voy a usar una caja de dimensiones X, es decir, no van a tener ninguna dimensiones específicas, simple y sencillamente con el mouse la he creado, y vamos a dibujar sobre esta cara. Podemos, press pull, ya vimos, nos ha dicho el comando, que puede interactuar también con volúmenes, como ya lo vimos en este objeto de acá. Vamos a ver cómo se puede trabajar con volúmenes y con objetos bidimensionales combinados. En este punto estaríamos abordando estas operaciones de objetos combinados. Vamos a hacerlo. Si yo tengo activo aquí Dynamic UCS y tenemos una versión reciente, podemos dibujar sobre las caras. Vamos a, por ejemplo, a hacer un rectángulo. Activado el Dynamic UCS, podemos comenzar a dibujar sobre estas caras. Vamos a poner el modo de dibujo en Wireframe. Vamos a dibujar el rectángulo, más o menos aquí. Ahí está. Ahí estamos dibujando sobre esa cara gracias a que tenemos Dynamic UCS aquí. Vamos a usar Press Pull. Aquí está, con comando escrito o con comando en icono. Vamos a ponerlo en Hidden para que se vea el resultado más claramente. Y con Press Pull, yo podría empujar o jalar esta región. Si la jalo hacia acá, como era esa región, generé un hueco en esta parte. Vamos a verlo de nuevo. Yo tengo una región aquí que estoy estirando. Vamos a poner el UCS en mundial. Entonces, al activar Press Pull, yo puedo trabajar con esta región. Lo que se describe entre este polígono y este de aquí. Al empujarla, generaría esto. Vamos a empujarla un poco más. Ahí está. O podría jalar, recuerden que es press pull. Eso quiere decir que nos da dos operaciones en una sola. Entonces, press pull, si empujo este recuadro de aquí hasta el otro lado, estaría perforando la caja completa.
Vamos a hacer un nuevo rectángulo sobre esta cara. Me alineo con este. Vamos a hacerlo por dimensiones de 20 por 40. Ahí está. Vamos a dar un clic hacia este lado para definirlo y ahí está. Si nosotros con Press Pull jalamos en vez de empujar, obtenemos esto. Si empujamos, pero no hasta el final, sino solo hasta la mitad, esta misma boundary, más o menos podemos guiarnos con este punto medio, pues no penetramos completamente el prisma, sino que solo queda horadado con un hueco, no con una perforación como esta de este lado. Y por supuesto, también podríamos trabajar con otras figuras bidimensionales, por ejemplo, con círculos. Vamos a hacer un círculo aquí, solo me estoy referenciando a este punto. Vamos a moverlo en la misma cara hacia abajo. Y por supuesto, con Press Pull podríamos alar este cilindro o empujarlo de lado a lado. Y entonces obtendríamos una perforación. Ahí está. Como jalamos de lado a lado, empujamos, perdón, de lado a lado, tenemos esa perforación. Esas son básicamente las operaciones que podríamos realizar con Press Pull. Vamos a conocer ahora el comando Revolve o revolver en español. El comando Revolve lo encontramos dentro de la configuración de 3D Modeling, en Modeling, aquí en los comandos de modificación. Encontramos Extrude, encontramos Loft y encontramos Revolve. Revolve, como su nombre lo dice, crea una revolución, pero vamos a ver la explicación más a fondo. Crea un sólido tridimensional o superficie al recorrer o hacer un barrido de una curva 2D o 3D alrededor de un eje. Cuando la opción de sólido está activa, el comando Revolve crea un sólido. De igual manera, cuando la opción de Surface está activa, se crea una superficie. Bueno, primero vamos a describir cómo funciona Revolve. Vamos a trabajar en tercera dimensión. Entonces, si vemos el ejemplo, tenemos una figura que gira en torno a un eje. Esto no es nada más ni nada menos que una superficie reglada. Es lo mismo que hemos visto en un ejercicio anterior, en donde explicábamos cómo una línea, en este caso vamos a hacer una 3D Polyline, gira en torno a un eje. Vamos a poner, por ejemplo, a esta línea, vamos a copiarla de aquí a acá y vamos a hacer ahora sí Revolve. Nos pide selecciona objetos a revolucionar, selecciona objetos a revolucionar y le damos Enter porque ya terminamos. Especifica el eje, el punto de inicio del eje en torno al cual va a girar, luego el fin de ese eje y ahí está. Es una superficie reglada muy, muy sencilla. Vamos a darle 360 como está por defecto, Enter y ahí está. Vamos a verlo en Conceptual. Ahí está. Al ser una figura bidimensional, nos ha creado una superficie. Vamos a ver qué pasaría si nosotros en vez de eso tenemos una figura cerrada. Por ejemplo, en este caso vamos a hacer un rectángulo de cualquier medida y vamos a levantarlo en el eje de las X. Lo giramos 90 grados. Vamos a copiar este eje de aquí con este punto de referencia, lo vamos a copiar aquí. No, perdón. Ahora vamos a hacer el Revolve
Escribimos REV, Enter. Seleccionamos los objetos a revolucionar. Especifica el eje de aquí a acá. Y ahora este rectángulo está revolucionando en torno a ese eje. Y si damos 360, ahora tenemos un sólido porque era una figura cerrada. Ahora, ya podemos irnos dando cuenta de que podemos generar figuras bastante interesantes con la herramienta Revolve. Vamos a dibujar sobre esta cara y vamos a trazar un arco desde 0,0 arriba. Así más o menos. Y vamos a dibujar una polilínea en este punto que va a ser simple y sencillamente el eje de rotación. Vamos a activar Revolve. Enter. El eje que vamos a usar de revolución y ahí está. Vamos a dar 360 y vemos lo que tenemos. Podemos hacer también uso de la herramienta Revolve para hacer otro tipo de figuras con un eje exento, como hemos visto. Lo hemos hecho hasta ahora con el eje pegado a la figura, pero vamos a ver otra posibilidad. Si nosotros tuviéramos, por ejemplo, un círculo, vamos a modificar nuestro UCS de manera que podamos dibujar en esta cara. Esto también lo podemos hacer cambiando nuestro UCS en esta parte. Si queremos dibujar en esta cara, pondríamos entonces front y nuestro UCS se pondría en front. Vamos a hacer un círculo de radio 30 y luego lo que vamos a hacer es el eje de revolución lo vamos a hacer exento a la figura. ¿Qué va a pasar si hacemos una revolución de este círculo con este eje? Vamos a ver. Revolve nos permite, ya terminamos de seleccionar objetos, nos pide el eje de revolución y entonces lo que hace es esto. Vamos a cambiar el tipo de vista. Bueno, vamos a poner 360, a que haga la revolución a 360 y vamos a poner en concepto de nuevo y ahí está. Esto es lo que obtenemos. Y podemos hacerlo cada vez de manera distinta. Por ejemplo, podemos tener el eje de revolución más alejado y obtendremos una dona más abierta, más grande. También podemos limitar los grados en torno a los cuales se hace esa revolución. Por ejemplo, podría ser de 180 y tendríamos solamente la mitad de esta dona. Ahí está otra opción de Revolve. También podemos hacerlo con perfiles. Recuerden que para que obtengamos volúmenes sólidos, tienen que ser polígonos cerrados. Como ya veíamos, si lo hacemos con líneas bidimensionales, vamos a tener superficies. No está bien ni mal ninguna de las dos, simple y sencillamente dependerá del objetivo que se persiga. Podemos hacerlo con perfiles para generar esto ya puede comenzar a sonar como piezas de algún tipo. Por ejemplo, si hacemos una L en esta cara, lo que podríamos tener, vamos a poner nuestro eje de giro. Vamos a hacer más acentuada esta inclinación de aquí para que se note más en la pieza final. Y entonces al hacer Revolve, con este eje obtenemos una pieza que bien podría ser una especie de contenedor, por ejemplo. Nos puede servir para hacer contenedores, un contenedor de otras piezas, un contenedor, un dispensador de garrafones, etcétera, etcétera. Esa es una opción. Podemos también generar otro tipo de perfiles, los que se quieran, y se obtendrán resultados distintos. Vamos a hacerlo con medidas. Podemos
hacer perfiles en C, por ejemplo. Vamos a hacerlo de 60 hacia acá, de acá de 100, 60. Aquí vamos a hacer una equidistancia de 5 con offset y vamos a cerrarlo por acá. Ahí está. Ponemos nuestro eje de simetría por aquí. Nuestro eje de revolución. Y el giro será ahí. Y entonces tenemos una especie de carrete. Si lo dejamos en 360, ahí está. Y entonces ya podemos ir explorando distintos resultados según los objetos que necesitemos. Por ejemplo, si quisiéramos hacer un recipiente, en este caso podríamos hacer una figura de las siguientes características, en donde tengamos un polígono cerrado. Siempre asegurarnos de cerrar el polígono para obtener sólidos tridimensionales. En este caso vemos ya la forma. Si nosotros hiciéramos el giro como lo habíamos hecho antes, obtendríamos algo parecido a esto. Si hiciéramos el giro con un eje en este punto, ¿no es cierto? Vamos a hacer las dos opciones. Es el mismo perfil, pero vamos a ver cómo obtenemos resultados distintos. Entonces revolucionamos con este eje y obtenemos en 360 grados una pieza similar a esta. Por ejemplo, aquí si quisiéramos tapar, podríamos hacer un círculo abajo, extruirlo y después unirlo, como habíamos visto, con las herramientas de operaciones booleanas, en este caso union. Y si el mismo perfil lo revolucionamos, pero con el eje que se presenta de este punto a este punto, obtenemos un recipiente cerrado. Vamos a dar 360 también. Ahí ya estamos obteniendo recipientes de distintas formas. ¿Qué podríamos generar con esta operación? ¿Qué objetos? Por ejemplo, podemos generar una lámpara con una mesa. Los dos son perfiles generados a partir de la revolución de los mismos. Aquí lo tenemos, estos son los perfiles. Este es el perfil de la lámpara y este es el resultado al hacer la revolución. ¿Cómo podríamos hacer esto? Para dibujar esta lámpara lo podríamos hacer de manera libre o podríamos, por ejemplo, insertar una imagen. Vamos a insertar, insert, attach. Y en attach vamos a insertar, por ejemplo, el perfil de la lámpara, una JPG que nosotros tengamos, este que yo ya he descargado. Lo insertamos, damos OK, la ponemos en algún punto, luego dibujamos el perfil, solo la mitad y cerramos. Una vez que lo tenemos dibujado, nos queda algo así. Por supuesto, también este es el perfil de la lámpara como tal y este es el perfil de la pantalla de la lámpara. Una vez teniendo eso, hacemos el revolve. Primero de la lámpara con este eje de aquí a aquí, 360 grados, enter, y ahí está. Nos falta el revolve de la pantalla, hacemos de nuevo revolve. ¿Con qué eje? Con este de aquí a aquí, 360 grados. Y ahí lo tenemos. Tenemos una lámpara ya. Para la mesa sería exactamente lo mismo. Insertar desde Insert, Attach, una JPG. Puede ser una JPG o un PDF, por ejemplo. Y calcarlo con línea, polilínea, arcos, el perfil de la mesa para obtener este resultado que vemos acá. Si lo vemos
de frente, el perfil sería la mitad de esta figura hacia acá. Otra operación que podríamos hacer es, por ejemplo, vamos a regresar al UCS Mundial. Podríamos, por ejemplo, ingresar este JPG de la misma manera en Insert, Attach, de un garrafón, y en este caso es un contenedor también, y hacer el revolve de esta figura. Si lo queremos en el eje de las zetas, bastaría primero con rotarlo en el eje de las X 90 grados para levantarlo, y ya después hacer un revolve de este punto, puede ser al de abajo, pero vamos a hacerlo más claro, hasta el de hasta acá, y girarlo 360 grados. Vamos a configurar en Conceptual, y ahí tenemos un contenedor, en este caso lo que conocemos en México como un garrafón de agua de 20 litros. Habría que asegurarnos de dibujarlo a escala, de dibujarlo con las unidades necesarias, tanto este como la lámpara, la mesa.